Bienvenidos. En este episodio de Horizonte tenemos como invitado a Fernando Foglino, un poeta y un artista visual que tiene una relación muy profunda con la tecnología y que se ha encargado de usar la tecnología justamente como una herramienta para entender mejor nuestro patrimonio y ampliar nuestro repertorio expresivo. ¿Cuándo fue la primera o la más reciente vez donde sentiste que alguna cosa técnica te parecía mágica, que bordeaba lo mágico? Que decís, ¿esto Claro. cómo? Sí, qué lindo eso, porque no me pasa tan seguido. En realidad, la última vez, capaz que sería lo más fácil, y después revisar cuál fue la primera sería interesantísimo, pero eso capaz que me va a costar más. Es cuando hice esta secuencia en la cual tomé unos dibujos lineales hechos por Blanes, en los cuales él ensayaba con una habilidad increíble, pero parece una caricatura porque son solo los contornos, digamos. Ensayaba cuál sería la pose de un burgués de frac. Entonces lo hace posando por acá, lo hace mirando a 45 grados para allá. Cada uno de esos cuadros fijos, vos ves que está buscando una elocuencia, una cosa que Divinos Dibujos son 24, como si fuesen los cuadros de una película, un film, y entonces a una herramienta de inteligencia artificial se le pidió que completara todos los pasos intermedios entre esas dos poses de ese personaje fijo. Y las cosas son increíbles, porque al verlo en movimiento, ese personaje empezó como a dotarse de toda una personalidad que no la mostraba en la línea, que es como en algunos momentos duda si ir con la cabeza para acá o viene para allá, cómo coloca la mano. Verlo en movimiento, una cosa que me sorprendió mucho, porque en definitiva le apareció como una personalidad a esa caricatura. Es interesante el hecho de que en la época de Blanes todavía no había una épica de ser burgués y por lo tanto no había una iconografía adecuada para retratar un burgués. Y cuando un modelo generativo trata de hacer que algo se mueva, ya lo hace habiendo pasado un siglo entero de épica empresarial y probablemente esa personalidad es súper siglo XXI, ¿no? Impresionante. Eso es tal cual. De hecho, era muy nuevo ese parlamento que él quiere retratar, que son toda esta cantidad de señores de frac, era absolutamente nuevo. Y de hecho, justamente él está ensayando cómo se ve, o como a veces se dice no sé, que en la literatura se inventó el lunfardo. No sé, yo había escuchado hace años eso, como que Borges había inventado el lunfardo porteño. Como estas obras, ¿no? Ya sea visuales o escritura, en definitiva, sientan esos precedentes, pero lo generativo es impresionante porque con esto que el pasado vive en los algoritmos, como va a buscar allí cómo debería dudar de su pose este personaje o no, está cargado de historia, de cosas que ya se vieron, cosas que están develadas. ¿Tenés tecnologías que guardás después de que nos sirven? ¿Tenés un fetiche tecnológico? ¿Tenés unas ciertas emociones que se relacionan con los objetos con prescindencia de que no sirvan más? Me encantaría decirte que sí, pero en este mismo momento acabo de venir de dejar en remate, no voy a nombrarlo porque hay varios, dejar a rematar un montón de tecnología andando. No deja de ser entonces una pregunta, llamémosle obsoleta, meridiana, pero claro. Eso quiere decir que tuve que romper ese encantamiento. Sí, ese encantamiento y liberar un poco de espacio. Pero sí, en la memoria, una nostalgia impresionante por ciertos artefactos tecnológicos. Creo que el que más amo es un teclado con casetero incorporado, es una computadora que se llama Amstrad CPC 464. Fue la primera computadora que yo tuve, aquellas en el cual había que darle la instrucción de cargar, comillas, comillas. Se sentía que el sonido del cassette siempre... Ya el cassette de música
ya me parece un enigma increíble de cómo sale música de esa cinta. Pero más enigma, y tal vez ahí te lo engancho con lo primero que me preguntaste, cómo aparece este juego, este programa en la computadora a través de ese sonido que escuchó, que se sentía en el cassette haciendo... Digo esto porque vos has hablado de pertenecer a una generación en continua transición tecnológica. ¿Cómo se relaciona el hecho de que vos has sido un artista que siempre ha estado vinculado a la tecnología, por una parte, y por otra parte una porción de tu obra se ha ocupado especialmente de aquello que en la memoria colectiva está roto o tiene algo faltante o está en un proceso de erosión? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? El hecho de que hay una cosa tecnológica que ha estado presente siempre, tu relación con la computación, con los modelos 3D, y esa especie de celebración de lo que se rompió. Claro, y creo que está enganchado, ¿no? Eso que tal vez me gustaría tener a mis abuelos vivos para hacerles la pregunta y contestarme esto que es una duda, es si no siempre pasó lo mismo, si no siempre todo el mundo sintió de que su tiempo era un tiempo de absolutos cambios vertiginosos, enloquecedores, y que en definitiva había tenido suerte de nacer en la época que le tocó nacer, ¿no? Mi intuición es que una persona de 1640 no sentía eso. Muy bueno. Es decir, pasó algo. Sos parte de un proceso que tiene una curva, que no ha sido un proceso igualmente distribuido en grumos a lo largo de la historia. Sí. Sí, es impresionante. O sea, estamos hablando de que la generación blanco y negro, o sea, nosotros, televisión blanco y negro. Y la televisión como una cuestión que amenazaba, que daba miedo. Está esa obra fabulosa que se llama TV as a Firehouse, ¿no? La televisión como una estufa, en la cual el artista contrata en un horario nocturno, como ya en esa misma época contrataban los programas religiosos para hablar de religión a la 1 de la mañana. Este artista contrata ese espacio que es bastante económico y proyecta un fuego ardiendo. Y la llama la obra, la TV es la nueva estufa, nuevo hogar. Y bueno, en ese momento también estaba la cuestión de cómo ahora todos nos reunimos alrededor de esta caja boba en lugar de reunirnos alrededor del fuego. Y así sucesivamente, ¿no? Televisión blanco y negro, después la computación que ya me agarró cuando yo estaba terminando la escuela. Y bueno, recuerdo perfecto la primera vez que tuve la suerte de hacer el viaje a arquitectura, este viaje famosísimo, y tuve un pantallazo del mundo. Es como hacer un corte en el tiempo, en el mundo entero. Es decir, este año, que era el año 2001, además un año muy tumultuoso, y estando en Japón, era de enorme intriga qué estaban haciendo los japoneses en el tren, continuamente mirando un cosito y haciendo tiqui, 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 y estaban mandando mensajes de texto, y nosotros desde Uruguay todavía no teníamos ni idea qué era eso. Ni idea. Nos juntábamos en el cibercafé a mandar el mail para que una vez por semana la familia estuviera enterada de qué andábamos haciendo. Entonces son un montón de cosas que realmente cambian y cambiaron nuestro comportamiento y todo, y pasaron en estos años. Yo, muy sorprendido con eso, siempre me abracé a todo. Lejos de decir, esto es horrible, nos estamos yendo al demonio, siempre agarré todo y lo utilicé. Para mí todos eran herramientas, para mí todo era fascinante. Lo es ahora, estas últimas noticias. Entonces, siempre usé todo. Pero mi corazón, mi cabeza, mi generación tras generación, aferrándose a las cosas, a la historia, me hace de que cuando pienso ideas, cuando encuentro un motivo fuerte para hablar en mis obras, siempre es señalando para ese lado, ¿no? Para decir, mirá esto que yo estudiaba en la escuela, ahora se ve de esta otra manera, es así, continuamente echándole mano a la historia, digamos. Es interesante porque vos has hecho una cosa con la historia que es al mismo tiempo, es una interpretación, pero al mismo tiempo se vale de herramientas que no son las más comunes para reinterpretar historia. Vos has hecho una cosa que es
por una parte, un acto de apropiación de la monumentalidad, Claro. donde vos lo que haces es capturar monumentos en 3D, pero al mismo tiempo colectivizás eso. Es decir, mira, estos monumentos son resultado de nuestra interpretación colectiva, pero ahora los poseés como objeto. Háblame de... Porque por una parte es un acto individual, pero por otra parte es un acto de socialización rarísimo. Ahora, cuando uno cuenta que has hecho un catálogo de todos los monumentos públicos en 3D, ¿te da esa sensación de algo que debió haber existido siempre? Claro. Es como una obra al mismo tiempo revolucionaria y obvia, ¿viste? Sí, eso está buenísimo. Me encanta cuando se ven cosas que son así. Yo no lo sé si esto es eso, pero realmente el tiempo, como dice la canción de los Rolling, corre al favor del proyecto y cada vez creo que más es algo que sí debería haber estado. La manera de encontrarse con eso me imagino que es la misma manera en que se descubre cómo hacer el huevo frito o la papa frita, que es un día no sé, se cayó del mostrador arriba el aceite y quedó riquísimo. En el caso de los monumentos, yo estaba con esa historia de la autoría del monumento de Artigas, recuperando, al igual que decíamos recién, esta cuestión de lo enigmático de alguien que había pedido que se haga muchísimas copias, la mayor cantidad de copias que fuera posible de un monumento, cosa que no condice con el pensamiento de lo valioso del objeto único, de por qué este es el valioso y las copias no, etc. Era como un proceso artístico-industrial. Claro. Hagan 200. Por favor, hagan muchos. Yo quiero que esté por todos lados. Bueno, todo eso me llamó mucho la atención. Y yo, como hablábamos recién, estaba haciendo mis hackeos, mis cositas. En ese momento estaba logrando escanear con una barra de un juego que había que te reconocía el movimiento. Tenía unos sensores, era muy nuevo, era la primera versión de el Kinect. El Kinect. Y entonces, bueno, yo había leído y enganchado cosas de que con eso se podía escanear. Y entonces dije, bueno, esta es la manera de seguir replicando esta escultura, como había una historia poética, de amor, de las que a mí me gustan. En definitiva, yo siempre trato como de recordar de que mis obras son historias, o sea, son cuestiones que son independientes, las podés leer como enganchadas una a la otra o lo que fuera, pero cada una intenta contar una historia como si fuese un libro de cuentos cortos, digamos. Entonces yo quería contar esa historia, la historia de por qué ese padre había pedido por amor que se hicieran muchas copias de esa escultura. Y entonces, bueno, la retomé desde la tecnología, escaneé mi primer monumento, lo hice en la estación AFE, ahora abandonada, en aquel momento también abandonada. Y continuidad. Y fue digamos, la manera de que nadie me dijera qué estás haciendo y por qué, ni que lo vieran como peligroso, era que era terreno de nadie. E incluso lo hice una de esas días también que Montevideo queda desértico, que es el día después de la Noche de la Nostalgia, el 25 de agosto, que me van a matar porque debería nombrar la fecha patria y no la Noche de la Nostalgia, pero es lo que pasa, todo el mundo está durmiendo porque salió la noche anterior. Y ahí pude hacer mi primer escaneo, y lo que vi al presentar ese proyecto que se llamó Herencia Blanes es que ahí había algo rarísimo, que nunca me había pasado, que era que gustaba mucho la obra, que reunía mucha gente, había bajado del pedestal, digamos, Artigas, en lugar de estar en un pedestal de 14 metros de altura, estaba a nivel de piso, era impactante porque era una escultura de 3,20 metros, pero la gente podía andar entre las piernas, agarrarlo, acostarse abajo, tocarlo. En aquel momento yo pensaba esto de ablandar el monumento. Estamos hablando del año 2015. Entonces, ahí fue que yo dije, acá hay algo que está interesante, y si en lugar de hacer solo este cuento, esta historia, lo llevamos, y ahí hablo en plural porque ya son trabajos colectivos, lo hago con 2 compañeros más, amigos, llevémoslo a todos los monumentos del país. También como un experimento de a ver qué pasa. Y bueno, son muchas las anécdotas y cuestiones que salen a partir de lo que la gente hace con esos monumentos. Pero es interesante porque vos lo tomás con naturalidad, pero no parece el uso que le fuera a dar una plataforma tecnológica
el gringo promedio. Es decir, que de alguna manera vos te estabas relacionando con una historia, pero lo estabas haciendo desde una historia de socialización, políticas públicas, convivencia. Es decir, no hiciste la cosa que la persona que por primera vez pensó en este escaneo en Silicon Valley diría, este es el uso que le vamos a dar. Claro, claro. Porque había una dimensión de tradición allí, ¿no? Creo que sí, que había, y a su vez, bueno, me parece como interesante, ya que nombraste el gringo, el de que este proyecto, que todavía sigue, porque no hay nuevos monumentos, pero sí hay todavía cosas por redescubrir, es un proyecto que nunca estuvo en esas mesas de conseguir fondos, digamos, para llevarlo adelante. Se hizo con un esfuerzo y con horas nocturnas y mucha poética. Entonces, digamos, nunca estuvo. Yo me imagino que todos los proyectos, todas estas startups o cuestiones en las cuales son ideas siempre muy nobles, con una misión fabulosa, generalmente llevada adelante por jóvenes con ideas y talento, llega el momento de, bueno, esto nos encanta, ¿cómo lo hacemos? Y ahí te enfrentás a ese panel de gente que tiene dinero y que van a ver si invierten o no en tu idea. Ese momento, a partir del cual tu idea es comprada, digamos, es como el momento bisagra, ¿no? Yo me imagino que hasta el ChatGPT o cualquier Midjourney o las herramientas hermosas que nos matan de placer hoy, tuvieron ese momento. Entonces, la idea se llenó de restricciones, barreras, cosas que tienen que ver cuando entra justamente el que es un producto. Y es algo que, en definitiva, todo el mundo se plantea, bueno, ¿y cómo recuperamos esta inversión? ¿O cómo la triplicamos? ¿O cómo la quintuplicamos? Este proyecto no tiene nada de eso. Entonces se está llevando como una vida muy... Porque además es exhaustivo. O sea, has escaneado decenas de monumentos en todo el país. O sea, hay una continuidad increíble y una atención al detalle y una búsqueda de relevamiento. Sí, es hermoso porque en definitiva lleva mucho estudio. Continuamente hay que estar estudiando y revisando y lo que se va cayendo de eso que nunca dijo nada, porque no es que yo haya estado atraído por los monumentos desde joven o tuviese una fascinación especial con eso, ¿no? Es que de no decir nada, esa pieza de metal a todas las cosas que me dice ahora, cuando a través de la hemeroteca, o sea, de meterme en la época en la que se hizo, lo que habla esa pieza me resulta fascinante. Entonces, continuamente hay que estudiar y volver a catalogar. Y bueno, llega un momento en que se conoce como mucho el lenguaje. O sea, yo reconozco un pedazo así de un bronce y puedo saber de qué escultor es. Porque a través de lo milimétrico y de tener en la pantalla abierto aquello al máximo, es como una cosa de eso, me imagino que así serán los... Es una mirada clínica. El laboratorio, claro, estás muchas horas frente a algo, mirándolo, y bueno, y aquello empieza como a hablar, ¿viste? Hay una cosa interesante porque tu trabajo de resignificar monumentos es un trabajo que no nace de un deseo de resignificarlos en el plano político solamente. Lo que trato de decir es, el trabajo de resignificación de monumentos en Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido fundamentalmente que ver con demoler monumentos. Claro. Vos no haces eso. Háblame cómo te posicionás con respecto a esa idea de el revisionismo histórico a través de la demolición. Claro. Sí, bueno, es algo que te digo que es bastante importante. Todo eso que pude ver, así como todas estas cosas tecnológicas que estábamos hablando, también me tocó ver el estallido social en Chile, al Baquedano siendo, no sé, armando esas escenas increíbles de 20 personas subidas arriba del Baquedano, o los monumentos de los esclavistas en Estados Unidos, esta cosa cuando
la escultura de Colston es tirada al río. Y está aquel posteo en Instagram de Banksy, que es donde fue tirada esa escultura, es la ciudad natal de Banksy, y él puso un dibujo de la escultura con un montón de gente tironeando de cuerdas para bajarla. Y dice, bueno, acá hay una idea que va a dejar conforme a todos los que quieren la escultura de Colston porque dicen que es la historia y tiene que estar porque es el relato, y los que quieren tirarla, él le agregaría 3 manifestantes de bronce tironeando con la cuerda y ahora todos contentos. Entonces, bueno, esa cosa bastante interesante que él hace como un juego, que es decir, bueno, este es el momento de la historia en que vivimos. La manera en que yo lo vivo es esa, es como una especie de observador. A mí me gusta no incidir dentro Claro. de eso. Yo sé que estos escaneos, y pasa con continuidad, la Intendencia pide los archivos a alta resolución para sustituir partes que se han robado. Ok, está excelente, está muy bueno. Después, por supuesto que para mi trabajo como artista, tuve esa obra en 2019 que se llamó Evidencia, en el cual trabajo con todas las partes faltantes de los monumentos. Creo ese personaje ficticio que es un ladrón que tiene todo lo que le falta a los monumentos. Tiene la lanza de Waymaca Pirú, tiene el dedo índice de Hernandarias, y que él tiene una intención, tiene un discurso, ¿verdad? Eso no es vandalismo, eso es manifestación. Yo tengo el dedo de Hernandarias, lo tengo porque es evidencia, y cuenta, ¿verdad?, por qué robó esas partes. O sea que en definitiva no reniego, y me parece absolutamente revelador que sea el dedo índice señalando de Hernandarias el que no está más, el que hubo alguien que con una sierrita se lo cortó. Entonces eso también me parece que es interesante, eso también habla, como lo de la anécdota esta de Banksy, ¿no? Es como que las cosas son, no sé... Todo es una foto de su tiempo, tanto la demolición como... Exacto, pero que exista ese archivo, porque el perro de Belloni, por ejemplo, del monumento a Rodó, el perro de Belloni, un perro divino de la escultura, si no fuese porque estaba escaneado, no hay dónde sacar cómo era el perro de Belloni, ¿verdad? Es un perro que está casi que entre las patas del monumento, y es una pieza que ahí vos ves, ahí me refiero al valor de acervo, de archivo, ¿verdad? Como quien tiene la posibilidad de ir a una biblioteca y encontrar aquel libro viejo y no quiere que la biblioteca haya sido quemada, incendiada, y que nunca más se pueda saber cómo era aquel libro. Es interesante que menciones la dimensión de archivo, porque ahora incluso la palabra archivo en la cabeza de las personas fundamentalmente se deslizó hacia la digitalización. Claro. Tengo unos archivos que te voy a mandar. Está bueno. ¿En qué medida sentís que tu capacidad personal de recordar se ha visto trastocada por esta idea del archivo como una entidad digital? Muy bueno. Eso es súper interesante. Es todo un problema eso, es todo un tema, ¿no? Yo creo que sí, que realmente la capacidad de retener o de la accesibilidad, ¿no?, a cierto material, me imagino que también debe suceder hoy en día con todo lo que tiene que ver con el chat GPT y todo eso, ¿no? Que hay como una manera muy fácil de recurrir a un dato, ¿no? Pongamos esa famosa digamos, escena que todos la vivimos, que es la reunión de amigos y tratando un montón de amigos de recordar algo, y entonces está el más memorioso que va o la que dice, no, eso era así, se llamaba tal, pasó en tal año, ¿verdad? Todo salía de una especie como de debate que llevaba horas y hacía que la reunión fuera divertida. Hoy eso ya no está, el dato está allí y se accede rápidamente, entonces no tenés necesidad de retenerlo, ni como reteníamos todos los números de teléfono de todos nuestros conocidos o las chapas de los autos. Todas esas cosas ya la mente no las agarra porque dice, ¿para qué? Entonces, ya hay un archivo. Ya está. Entonces, bueno, toda esa accesibilidad a cierta información. Te iba a preguntar que más allá de la capacidad de recordar, ¿qué otras prácticas humanas sentís que están en vías de extinción? Decís, acá hay algo que está en extinción. Sí.
O en declive, ¿no? Viste que hay estudios sobre el declive en la frecuencia con que las personas toman café juntas o se reúnen a tomar una cerveza, Claro. o incluso tienen vínculos sexuales. Claro. Uno pensaría que en la época del Tinder estaría en un estado de florecimiento, el encuentro sexual no es así. Sin embargo, no, claro. ¿Qué sentís en términos no solo vinculares, sino en términos de habilidades humanas o prácticas cotidianas están en lenta vía de extinción sin que nos estemos tomando un minuto para documentar que esto existía? Claro. Y son continuamente, es como se pierden y mueren por minuto. Son millones de cosas. Parece como que en definitiva está como por morir todo, me parece. Es como una cosa como demasiado exponencial, vertiginosa, rápido. Parece que todo como que empieza como a tener como menos sentido. A su vez, es evidente que lo que está es continuamente naciendo cosas nuevas. Así que la verdad tendría que pensar algo que me dé mucha nostalgia o mucha rabia que se haya perdido y bueno, y la verdad ahora que hablabas de la memoria, ¿no? Pensaba en esta delegación de la memoria al archivo digital. Pensé de pronto en la etimología de la palabra recordar, que viene de recordis, hacer pasar de vuelta por el corazón. Sí. La medida en que vos delegás recordar a archivos digitales, Claro. tal No vez es pasa una por el medida corazón. en que te desentendés emocionalmente del pasado, ¿verdad? Sí. Sí, eso es algo que creo que es real. Creo que no... Así como sospecho mucho de la verdad y creo que la verdad es algo bastante difícil de... Creo que eso sí, eso es verdad. Eso es totalmente verdad. De que no pasa por el corazón. Cuando vos tenés abundante interacción con inteligencia artificial, la vulgata que todos repetimos sobre la inteligencia artificial es que se trata de una emulación que carece de capacidades semánticas o de entender de qué demonios está hablando. Sin embargo, si interactúas todos los días, hay días que decís, ¡fua! Entonces, ¿sentís por momentos que estás hablando con algo que no es un par, pero que está en perfectas condiciones de mantener un diálogo enriquecedor? ¿Cómo es tu vivencia Totalmente. de la inteligencia artificial? Sí, absolutamente. Siento eso. De hecho, si tuviera que, dentro de que siempre desde los robots y todo, como que está como que el humano le teme a eso, no es algo que me pase a mí, lo siento como tal cual, como un par. Soy de los que puede también sentir muchas cosas con objetos, o sea que en definitiva ahí entro con toda la fuerza. Y si tuviese que algo darme un poco de miedo es la capacidad que tiene de convencerme. O sea, me convence muy fácil y le hago fácil la discusión, porque sí, sin duda, creo que es como un par, es convincente. Esto es todo muy reciente, ¿no? Es muy rápido porque yo, por mi trabajo y todo, continuamente estuve intentando lograr cosas que hoy en día son tan fáciles a partir de estas herramientas. Y siempre, cuando pedías un poquito de inteligencia, quedabas como, esta no entiende nada. Es como que, ¿cómo uno se da cuenta que esto es esto y esto no es lo otro? Bueno, eso ya no está más. Ahora se da cuenta de todo y en realidad está como cargado de positividad no sé, te alienta como a más y todo viste, esa cuestión que tiene del enorme esfuerzo que hace de que vos sientas confort, que es algo que tiene que ver con la programación, de cómo está hecho, hace de que sea el compañero ideal. Decías esto y me hizo acordar una vez que vi un documental sobre Fellini filmando, ¿no? Que era una personalidad monumental y en determinado momento, yo tendría, no sé, 20 años, y vi este documental y en determinado momento Fellini se pelea con un director de arte porque tiene una diferencia y el tipo se va puteando y Fellini dice, ¿te das cuenta? Esta persona no tiene un cariño por las cosas.
Y yo me acuerdo que en ese momento, habiendo sido criado en esta tradición semi-espiritualista que está tácita en el discurso sobre lo valioso, yo pensé, ¿cómo cariño por las cosas? Claro. Es una cosa. Después, con los años, empecé a darme cuenta que las cosas son un repositorio de sensibilidades, experiencias humanas, acervo histórico. Cuando vos desarrollás momentos de empatía o de... Estás teniendo una interacción con una cosa, Sí. pero eso es un repositorio de toda la experiencia humana. Claro. No es una entidad que saca de la galera lo que te dice. Sentís a veces que estás hablando con una cosa polifónica, que es como si estuvieras hablando con un coro en el sentido de la tragedia griega, que son... Sí, sí, absolutamente, me encanta y lo considero así, sí. Y en realidad como que la distancia que se pone para no terminar abrazado al vaso es una decisión de uno, ¿no? Creo que se puede ir tan lejos como uno quiera. Estas películas en las cuales uno se puede enamorar de un sistema operativo y yo lo veo recontra posible. El tema es ese, ¿no? Hasta cuánto amor vos le entregás al sistema operativo. ¿Y qué ganamos y qué perdemos? Y claro. Porque no sé si vos haces esta clase de balance de ¿qué estoy perdiendo acá? Claro. ¿Qué respuesta le das a esa clase de pregunta? ¿Qué sentís erosionándose? No sé si lo hago tan consciente, o sea, pero sí de que es algo que estás continuamente como luchando. Capaz que tiene que ver con esto de la transición que estábamos hablando, todo esto de yo recordar todavía perfectamente estar en el sillón esperando que empezara la tele a las 5 de la tarde, que es un tema como de que tenés como mucho apego y todavía muy presente el hecho de que hay otras cosas, de que está caminar, que está la naturaleza, que está el atardecer, que está un montón de cuestiones que están más allá de todo eso y que continuamente te hacen como estar como con la marcha atrás en la mano o pero atento. Hay como una división intuitiva que tenemos, que está la experiencia real y después están estas experiencias virtuales que son una especie de subexperiencia en nuestra clasificación de las cosas. Pero hay una dimensión emocional. Yo no sé si vos recordás, si esto te pasó o si recordás la primera vez, cuál fue el impacto emocional de hacer un prompt y que la respuesta que te dio fue mejor que la que produciría Fernando Foglini. Claro, claro. Hay un sentimiento que uno tiene en ese momento, ¿no? Sí. Una cierta disposición a meterse en la cama en posición fetal y abrazar una almohada. Sí. ¿Qué es ese sentimiento que hay allí? ¿Has sentido eso en algún momento? Sí. Yo como que compro y repito mucho estas frases de las pioneras, porque esta es una frase de un artista que trabaja con lo digital, que es lo virtual es real. Esa frase para mí es así. Lo virtual es real. Entonces, con todas las dimensiones que tiene esa frase cortita, continuamente se está vibrando y como viviendo con una realidad absoluta y conmovedora estas cosas. Eso que vos contás del prompt, sí, claro, es increíble, pasa y bueno, es como, no sé, vos siendo escritor también debes haber tenido algunos momentos de eso. Yo cuando estaba escribiendo poesía muchísimo, hace unos años, cuando terminaba o salía un poema, la emoción que corre por dentro es impresionante, ¿no? Es como que quedás como conmovido. Es como que el primer lector, bueno, pasa pocas veces, ¿no? A los músicos les pasará, les pasa a todo quien y bueno, eso con la computadora, con la informática también pasa completamente, llega a emocionar así de esa manera. Viste que hay una relación que tenemos con el esfuerzo y la justicia. Incluso hay muchos experimentos con monos, donde monos, incluso aves, tienen un sentido bastante definido de lo que sería un reparto equitativo o un acto de justicia o de injusticia. Los monos tienen realmente reacciones muy hostiles ante lo que consideran injusto. Sí. Y en nuestro reparto de valor
Hay un lugar que ocupa el mérito del esfuerzo. El mérito del esfuerzo incluso en el plano emocional. Hay un autor, me acuerdo que comentaba como una situación hipotética para que la sintieras, que era un sujeto que llegaba y le entregaba un anillo de compromiso a su potencial prometida y le decía, te entrego este anillo, espero que te guste. Era muy caro, así que hicimos una cooperacha entre los muchachos de la oficina y lo compramos entre todos. ¿Cuál era la sensación en ese momento de desilusión? Porque se perdía la dimensión de entrega que hay en el esfuerzo, ¿no? El otro día mi hijo, hablando del valor de una imagen generada, que él tiene una naturalidad absoluta, ¿no? Me imagino. Decía, es muy buena, pero capaz que comparativamente carece del mérito. La palabra mérito tiene que ver con que hay una experiencia atrás y un esfuerzo atrás. Y cuando vos agarrás y pedís una imagen y lleva un segundo hacerla, hay una sensación de que hay algo que falta. Sí, sin duda. No sé cómo la sentirá tu hijo, pero yo siento absolutamente. En realidad, creo que eso es tan importante como que es una de las cosas, de los mayores desafíos que debe existir hoy en todo lo que tiene que ver con la educación, que es cómo enseñar de que el esfuerzo vale la pena, que rinde. Es como una cosa que está re complicada, porque todo lo que sale fácil ya está. Ahora, ¿cómo se incentiva o se aprende para que igual vale la pena hacer esfuerzo? Porque, bueno, si hay una tabla rasa, hay una especie de base, que ya es que ese tipo de imágenes salen en un segundo. Bueno, ¿y qué es lo que podemos...? Pero es interesante porque si vos analizás cuáles han sido los sistemas de agregación de valor a nivel económico, hay o output intelectual o trabajo manual, o la intersección entre las dos cosas. Claro. Ambas cosas están teniendo un desplazamiento hacia lo automático. Si es así, y hay una economía de lo humano, ¿qué sería lo que tenemos para ofrecer? Hay. De hecho, en esta exposición que hablábamos, que tenía varias piezas, era toda una exposición que se titulaba Irreverencias o Desvíos, por ejemplo. Era como una invitación a todo eso que tiene mucho que ver con tu pregunta, que pasa en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, vos viste que tiene como esa cuestión que siempre es como un poco menospreciado por el público en cuanto a que, como esto lo hago yo, o lo hace mi hijo, en realidad es una pavada hacerlo, como que tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Vos ves una pintura renacentista y te caes de rodillas porque decís, ¡pah! Y sabés que llevó 8 meses hacer esa pintura, pinceladita por pinceladita. Bueno, el arte contemporáneo es muy, muy criticado por ello. En realidad tiene toda esta otra parte intelectual y de pensamiento que es muy difícil de contabilizar el esfuerzo, no se contabiliza en pincelada, y genera esa cuestión de la duda, así como que te genera una pieza de impresión 3D que es hermosa, de escultura, pero la levantás y decís, bueno, esto no pesa nada, y esto además lo hizo en la computadora. Bueno, todo eso deja el amplio campo más alucinante, que es el de pensar y el de cómo incidir de cierta manera con la reflexión y con el continuo estar viendo qué es esto que se nos presenta, qué es esto que tenemos entre manos. ¿Qué sería ese valor? Claro. Además está esto de los desvíos y la irreverencia que te decía, es como que hay una especie de sabor especial, yo lo siento de esa manera también, que es el de cómo le quiebro el bracito a la computadora, ¿entendés? Cómo logro burlarla de alguna manera. ¿Cómo la hackeo? ¿Cómo la hackeo? Eso es hermoso para todo lo que tiene que ver con qué podemos nosotros, humanos, ¿verdad? Hay un contraargumento clásico contra la idea de eso lo podría hacer yo, que es sí, pero no lo hiciste. Claro. Es decir, hay una razón por la cual no te pareció un destino suficientemente valioso para tus esfuerzos o no apreciaste el valor intrínseco que eso Totalmente, tiene. Sí. Ahora bien, después vivimos en un mundo que tiene una economía donde la gente vive y cobra en función de imbricarse en un paquete de productos, bienes y servicios
donde hay esa capacidad de generar ingenio, no es el centro de la economía, ¿no? El centro de la economía está basada en que alguien haga algo que constituya un producto o un servicio para vos, y esa economía está llena de pequeños bolsones de subjetividad. El arte es uno de ellos, la docencia, la terapia, pero son bolsones, ¿verdad? ¿Vos cómo pensás hacia adelante un mundo donde se produce ese desplazamiento, donde los resultados y la optimización en términos de retorno económico se desplazan hacia lo automático y lo humano empieza a tener un valor subjetivo? Es decir, vos tenés una entidad que no tiene sesgos cognitivos, que no tiene problemas para procesar enormes volúmenes de data, que tiene una memoria que queda allí en vez de la plasticina que es tu memoria. Y después tenés esto, Fernando Faulino, que tiene una cantidad de cortedades, pero que en este momento es mucho mejor entrevistado que GPT-4 y por eso estás acá. ¿Cómo eso se traslada a una economía en el futuro? ¿Te preguntás esto en el sentido de qué vamos a vivir? Literalmente. Sí. Bueno, es tremendo, ¿no? Es muy grande, muy amplio, y cuanto más personas somos, más complicado. Yo creo que hay, viste, como una cuestión que tiene que ver con el hecho de reconfigurar, de rearmar la cuestión. Y bueno, todo lo que creo que justamente va en el hecho de que no pelearlo mucho, no resistirse mucho, porque se está perdiendo un montón de tiempo en cuanto a todo al aprovechamiento. Todo lo que tenemos para hacer. Claro. Es un montón de cosas. En realidad, no sé, lo que se me ocurría, que por supuesto todo lo que tiene que ver con el trabajo manual y cómo volver a ciertas cosas que justamente cayeron en desuso, siempre es algo que está allí, que es como algo que no puede ser sustituido, y sin embargo lo fuimos perdiendo. Hay cosas muy fáciles que se me pueden de repente ocurrir, pero lo cierto creo que la cuestión va en no darle tantas vueltas a todo lo que ahora ya tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y siempre tener la conciencia de que todo lo que además nosotros, hay como un dicho muy popular que es, si es gratis, el producto sos vos, ¿no? Como que todo el tiempo estar dándonos cuenta y reconociendo, bien, todo esto que ahora nosotros tenemos y gratuitamente, está de alguna manera generando dinero, y está generando dinero siendo nosotros el producto. Bueno, una de las cosas que tenemos para hacer justamente es estar alertas, o si somos el producto, monetizarlo. Exacto, también monetizarlo, exacto. Hay una obra que creo que alguna vez te la puedo haber comentado porque me parece fascinante, con esto de los desvíos. Hay muchas obras de arte contemporáneo en las cuales, en definitiva, lo que te hacen ver es que la picardía, la viveza del ser humano dejan ridículo a la tecnología, y eso, más allá de ser esta cuestión media de hacerse el vivo, digamos, tiene un montón de cosas interesantes que después despliegan esto que estamos hablando con las preguntas, ¿no? Que es ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra función? O ¿cómo nos rearmamos? Que es este artista alemán que, viviendo en Berlín, acostumbrado a pasear y a disfrutar mucho de los tilos de su cuadra, está súper enojado porque ahora está lleno de autos, siempre hay un tránsito impresionante, autos estacionados, autos circulando, y entonces se le ocurre esta idea que es, le pide a sus amigos que le presten sus celulares, reúne una cantidad como de 100 para hacer una obra, ¿no? Y lo coloca en un carrito de estos que parece como de un juego de niños, y entonces todos los GPS de todos los autos de Berlín saben que esa cuadra está en rojo, que hay una especie de atraco enorme. Se imaginan 100 autos ahí tocando bocina,
Y no, es él caminando olímpico por la mitad de la calle con un carrito que lleva 100 celulares arriba. Entonces, la obra es una foto, un video o el cuento. Pero lo cierto es que es... Hackeo el sistema. Exacto. Con una picardía. Quiero volver a lo de tú eres el producto. Jaron Lanier, que es el padre del rótulo realidad virtual, o sea que es el abuelo de la circunstancia actual, hizo un análisis con el Harvard Business Review de, bueno, cómo monetizar tu actividad online. Entonces dijo, si tu actividad online es suficientemente valiosa como para que tus decisiones online, cuánto tiempo te quedas en un lado, qué miraste, qué cliqueaste, valga la pena ser vendido por Google, ¿cuánto vale? Si es una actividad, si son decisiones que implican procesos intelectuales, ¿por qué no considerarlo propiedad intelectual? Y que te den... Pongo el ejemplo de formas de monetizar la subjetividad. ¿No? Sí. Siempre se pone como contraargumento de los posibles desempleos. La mayoría de las personas que viven hoy en día tienen profesiones, o una porción enorme de las personas que viven hoy en día tienen profesiones que en el 1700 hubieran sido consideradas ridículas. Tipo, sos social media manager, ¿qué clase de manteca hace eso? Anda un laburo de verdad, donde haya que... Hasta esa idea del trabajo... Conseguiste un trabajo digno. Conseguiste un trabajo digno. Es decir, pero hasta ahora no habíamos tenido una entidad que aprendiera y pensara. Es decir, que siempre esa mutación de trabajos tenían que ver con nuestra relación con los nuevos sistemas de producción, pero donde vos eras muy protagonista. ¿Cómo sentís que tiene que hacer, y acá ya es la prospección de café, qué tenemos que hacer para generar sistemas monetizables de economías donde, más allá del arte o del cuidado de personas, donde esa subjetividad se monetiza? Claro. Digo, todos tenemos que ir en algún momento a pagar nuestras cuentas. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una pregunta muy importante, por supuesto que es súper válida, pero en definitiva, ¿qué pasa? Yo veo como que hay lo que ha cambiado mucho, y lo veo en mis sobrinos o en las personas jóvenes que conozco, que es está como mucho más presente que antes, ¿no? El hecho de hacer plata, ¿no? Como de ganar plata o tener mucha plata. Y en definitiva, aparentemente, al revés, está recontra lleno de ofertas de cómo hacer plata con este nuevo mundo conectado, abrazando el enorme cable. Entonces, más que pensar cuántas otras maneras hay de generar dinero, es cómo de alguna manera se logra de que no sea el mayor interés de la vida. ¿Qué es lo que subyacía detrás de tu digitalización de centenares de monumentos? Claro. Es tipo, no sé cuál es la monetización de esto. Claro, por supuesto que sería muy inocente y naif pensar de que de esa manera, ¿no? Como sacando la ecuación económica de la conversación, porque no existe. Realmente hay que encontrarse la manera para vivir. Y hay una tradición en la que yo he sido criado y asumo que vos también, que es una tradición que hace un cierto desprecio conceptual de lo supervivencial. Me acuerdo, el logo de Marcha era el barquito que decía abajo en latín, navegar es preciso, vivir no es preciso. Que era una construcción que tenía un problema de diagramas de Venn, ¿verdad? Porque navegar es un subconjunto de vivir. Hay esa idea de, bueno, al final lo más importante no es el dinero, y es esa parte, llamémosle, de una construcción noble acerca de los propósitos de vivir, es muy buena, pero al final del día hay que vivir. Claro. Entonces, siempre pienso que de alguna manera estamos atrapados entre esa especie de dicotomía entre el utilitarismo rentable y la poesía. Sí. Viste que los países para quebrar no necesitan tener 50% de desempleo, alcanza con que tengan 14% de desempleo. Es decir, que si hay alguna clase de reconversión de la trama de agregación de valor, claro. Digo porque el arte ha producido... el otro día le decía a mi sobrina y yo le trataba de que ella adivinara qué es la cosa más valiosa por centímetro cuadrado que hay en el mundo.
Y ella decía, oro, platino. Y yo le decía, no, lo que ha sido más valioso por centímetro cuadrado cuando se evalúa es el arte. ¿No? Comprar los girasoles de Van Gogh por 56 millones de dólares. No hay platino que valga. No. Pero esa agregación de valor que se ha producido en grumos muy, muy aislados en el arte, no es como funciona la economía. No. Aún. Es buenísimo todo esto de los países y todo que nombrás, porque hay cosas que a mí me han hecho pensar bastante, que tiene que ver con que, bueno, de alguna manera hay una realidad que implica cambios tan grandes que cuesta que sucedan, pero fíjate, por ejemplo, también hablo a través del arte contemporáneo y con eso reafirmo para qué sirve el arte contemporáneo, ¿no? Es una obra en la cual el artista propone que vos no sos uruguayo, no te creas que sos uruguayo, vos sos esto y esta es tu bandera. Entonces analiza, digamos que su obra es ponerte un buscador, hay una cosa en la computadora que empieza a rastrear según todo lo que haces en tu computadora, navegando en internet, la cantidad de tiempo que estás en qué lugares. Entonces, en realidad, esto que vos visitas tanto, que a vos te gusta mucho mirar el Google Maps o no sé qué, bueno, esto está alojado en un servidor en tal lado en Singapur, perfecto. Hace los porcentajes y te entrega esta bandera que es tu bandera, tu citizen, tu nacionalidad. Ahí es donde vos pasás la mayoría del tiempo. Otro ejemplo de este tipo es esta plataforma que ahora yo no sé si es tan popular, pero lo fue increíblemente, que no se nombraba como que tenía usuarios, sino que tenía habitantes, que era el Second Life. Second Life es una plataforma donde vos llevas a cabo una vida paralela, digamos, en la cual hay tantos millones de habitantes que realmente vos pasas muchas horas del día en ese otro lugar. Los cines empezaron a preestrenar sus películas en Second Life. Las embajadas empezaron a pensar, tenemos que tener una embajada en Second Life porque hay 3 millones de los nuestros ahí. Entonces tenemos que pasan más horas tal vez en Second Life que en su cuarto. Pero en cierta medida es el mejor ejemplo Second Life. Es un intento que ahí te das cuenta también cómo funcionan las modas en términos conceptuales. Es decir, en esto hay que estar. Claro. No, tenemos que tener una página nuestra en TikTok, porque en esto hay que estar. Porque hay mucha gente, claro. Y después resulta que fracasó Second Life. Porque resultó que con el tiempo la gente apreciaba mucho más The First Life. Ir al cine, de verdad. Vida, claro. Estar acá, tomar un café. Bueno. Como justamente cuando hay un cambio tecnológico, cultural tan grande, es muy factible también irse a la mague, ¿no? Claro. Todos los días yo me pregunto si yo no me estoy yendo a la mague. Claro. ¿No? Eso te iba a preguntar, ¿hay momentos donde vos dudás o pensás, hay una idea que yo tenía hace 5 o 6 años que no envejeció bien? Sí. Y que decís, yo pensaba, me fui a la mague. ¿Te pasa eso? Mira, mis ideas se ve que son bastante, digamos, no tendrían como mucho funcionamiento en este mundo, porque más me pasa lo de que pasan los años y digo, ¿cómo esto todavía nunca se hizo? Eso me pasa mucho más seguido. Seguramente son ideas que no funcionarían, no sé por qué no se hizo. Pero ideas que envejezcan, sí, sin duda me pasa. Lo que pasa es que, claro, es que tal vez no tanto ideas mías, sino de haber estado en proyectos que de repente llevaron muchos meses o acompañando con el entusiasmo por lo menos proyectos de, no sé, cómo quedaría la persona con distintos cortes de pelo de repente. Entonces ahí trabajás un montón, recopilás toda la cantidad de distintos posibles cortes de pelo, programás de que el pelito encaje bien en la cabeza, ¿no? Cuando ya lo tenés casi pronto, resulta que aparece un filtro y ya está. Entonces eso pasa continuamente y como que es tan así como peleadora eso de que realmente debería quitar las ganas de emprender y de
pensar ninguna idea, ¿verdad? Porque tenés un tiempo tan corto para hacerla y tendrías que bajarte de la idea antes de empezarla, porque decir, no, esto... Y eso no es, viste, que es, si toda la humanidad hubiera pensado de esa manera, no habría nada. No habría nada. Así que es así, es un poco de que... Te voy a hacer una última pregunta muy simple y muy complicada. En general nosotros trabajamos mucho sobre lo que queremos decir o refinar nuestra mirada sobre lo que está pasando, y eso está muy bien y es lo que hemos venido haciendo en esta conversación. ¿Vos qué querés que pase? Es decir, Fernando Foglino se imagina participando en el mundo en pos de que pase qué. Claro. ¿Qué querés que pase? Viste que el querés que pase es un terreno más virgen de lo que debería. Sí, claro, imagínate. Sé que te estoy complicando la vida, pero es el propósito de la pregunta. Pero sí, está bueno. Pasa eso, ¿no? Es como que pensás de que ¿para qué voy a soñar esto si no? Pero no, sí, sin duda que hay un montón. Yo creo que específicamente con el tema que nos lleva a reunirnos hoy, a mí lo que me gustaría que pase es que rápidamente todo lo que tiene que ver con la educación tenga una capacidad de no ser un elefante, de moverse muy lento, tenga una capacidad de adaptarse y de modificarse tan rápido como se modifican las cuestiones y que en definitiva no exista ese error o esa frustración que genera. Lo he vivido y tengo 1000 ejemplos para contarlo, que es el de estar sentado en un aula o estar aprendiendo algo que decís, ¿para qué voy a aprender esto? Estar generando eso. Cosa que de repente siempre la terminás encontrando en otro lado, en los libros o en otras cuestiones. Pero en definitiva, eso me parece que es una urgencia y una cosa que me gustaría mucho que sucediera, que es que mundialmente encontremos como la manera de ponernos con una velocidad tal que permita estar no generando esa frustración y avanzar de esa manera, entonces muy, muy rápido y mucho mejor. Hay una cosa que dijo Leonard Cohen que a mí me encanta, que es algo así como no creas en la verdad es diminuta comparada con todo lo que tienes para hacer. Esa cuestión de darle vueltas a la verdad y como decir, esto es así, esto no es así, no pierdas el tiempo, mira todo lo que hay para hacer, dale. Entonces, bueno, todo eso que tiene que ver con la verdad, con la frustración, con el descreimiento, todo eso es lo que me parece que es de una urgencia grande. Y la anécdota es, mi abuelo era tornero, y entonces una vez le ofrecieron embarcarse y había un dinero que le hacía la diferencia. Entonces tenía que irse unos meses y ser el tornero que reparaba en el barco cuando las cosas suceden en alta mar. Entonces allá fue, era un barco ballenero, o sea que cazaba ballenas en South Georgia, cerca de ahí de las Malvinas. Y entonces, después de esa larga experiencia de la cual mi familia conserva las cartas, las fotos que él mandaba, ¿verdad? Había dejado 2 niñas pequeñas acá que estaban esperando que el papá llegara. Y cuando llega el papá, después de esa aventura increíble, trae unos dientes de ballena, de este tamaño. Entonces, se los regala a las 2 hijas, una de ellas mi madre, y ella el otro día lo primero que hace es ir a la escuela con ese diente y en la clase le dice a la maestra, esto lo trajo mi papá, es un diente de ballena. La maestra se mató de la risa en la clase. ¿Cómo? Las ballenas no tienen dientes, le dice. Imagínate la cara de mi madre, quedó impactada. Y volvió y me mentiste, no tiene dientes. Y él había visto, la ballena le había visto los dientes. Entonces, bueno, esa ballena tenía dientes. Y entonces volvió al otro día a mi madre. La maestra no le creyó, no quiso creerle. Entonces, bueno, todo lo que sucede en la educación y todo lo que sucede con qué es la verdad, qué no le hace... ¿Cuál es el tamaño del mundo que estamos capaces de procesar? Claro. Lo que está fuera no existe. Todo eso me parece esencial, que como para
atender y tener la velocidad como para saber si hay algún tipo de ballena que tiene dientes. Tal vez ese es el ámbito de los humanos, dedicarnos a la mutua educación. Y eso es lo que podamos decir de nosotros. ¿Qué te parece? No es menor. No, para nada. Querido, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. La voy a guardar en mi memoria mucho tiempo. Y va a ser la primera de muchas. Muy bien, gustazo. Muchas gracias a vos, Pablo. Un placer.